Continuamos con el curso relacionado a administración y tarifa. Y ahora vamos a ver en contabilidad básica el tema relacionado a la estructura de las cuentas. Vamos a decir que las cuentas se estructuran con tres partes: clase, grupo y cuenta. Aquí vemos, por ejemplo, 6 clases: activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. Y hemos encontrado una similitud entre la estructura de las cuentas con la estructura de un árbol. Porque los árboles tienen su tallo y tienen sus ramas gruesas, las cuales tienen sus ramas. Entonces, y comenzamos por el concepto de clases. Son los nombres que identifican la rama principal de donde se desprenden las cuentas contables. Aquí vemos en el ejemplo que las cuentas contables son caja, bancos y terrenos, pero estas a su vez dependen de sus ramas y ramas. Así que para ampliar, las clases dijimos son 6 y las subramas, pues en este caso la clase 1 activo tiene 3 subramas que son circulante, fijo y diferido. O sea, las clases tienen grupos. Y los grupos tienen cuentas. Las cuentas son caja, bancos y terrenos. Entonces definimos grupos. Son los nombres que identifican las subramas de donde se desprenden las cuentas contables. Es importante, voy a aclarar que si bien es cierto, aquí estamos utilizando los códigos 1 para activo, 2 para pasivo y 3 para capital, 4 ingresos, 5 costos y 6 gastos, esto pues no está escrito en piedra. Puede haber una variación en la codificación porque según los conceptos de la contabilidad, las cuentas son universales. Los nombres de las cuentas son universales, pero los códigos quedan a discreción de los contadores, que son los que firman los libros, los diferentes libros contables. Y las cuentas de balance son activo, pasivo y capital. O sea, la clase 1 activo, clase 2 pasivo y clase 3 capital. Y las cuentas de activos son lo que nosotros tenemos, es decir, los recursos con los que contamos, los bienes de los que disponemos: dinero, mercancías, equipo, maquinaria, edificios. Esto es lo que tenemos como empresa o como organización. Pasivos son las deudas y capital, o sea, pasivo y capital son obligaciones. Vamos a decir que el pasivo son las deudas que tenemos con gente de afuera y capital son las obligaciones que tenemos para con los socios. Por ejemplo, cuando se establece una empresa, al fundar una empresa, se dice que inicia con un capital de, en Honduras, 25,000 empiras, una empresa asociativa. Y, por ejemplo, si fueran 5 socios, lógicamente que tuvieron que haber puesto 5,000 empiras cada uno. Eso se considera una obligación de la empresa porque si un día se disuelve y se cuenta con los recursos, ese dinero deberá devolvérsele a los socios. Por eso se considera una obligación para con los socios. Y las deudas pasivas se consideran obligación para con terceros o para empresas o entidades financieras con las que tenemos préstamos o deudas o compromisos. Ahora, decimos entonces que las clases tienen grupos y los grupos tienen cuentas. En este caso, un ejemplo, vamos a ver la estructura del activo circulante. La estructura de las cuentas de activo circulante. Clase 1, grupo 11 y caja 10, banco 20, inventarios 30. La pregunta es ¿por qué 10, 20 y 30 para las cuentas? Pudo haber sido caja 1, banco 2 y inventarios 3. Claro, como quiero dejar claro que la codificación está a discreción de los contadores, pues pusimos a manera de ejemplo los códigos con
escalones de 10 en 10. Pero repito, pudo haber sido caja 1, banco 2, inventarios 3. ¿Cómo usamos para este curso, esta capacitación, un número reducido de cuentas? Pues decidimos dejarlo así, escalonado de 10 en 10. Entonces, en este caso, clase 1, grupo 11, caja 10, banco 20, inventarios 30, ¿cómo queda? Caja 1, 11, 10, bancos 1, 11, 20, inventario 1, 11, 30. Y esto es lo de activo circulante. Activo fijo, ¿cómo se estructuran? Clase 1, grupo, ya no es 11, sino 12, porque estamos hablando del fijo. Y las cuentas, terrenos 10, mobiliario y equipo 20, edificios 30. ¿Cómo queda? Terrenos 1, 12, 10, mobiliario 1, 12, 20 y edificios 1, 12, 30. Y las cuentas de activo diferido, clase 1, grupo ya no es ni 11 ni 12, sino 13, porque es diferido. Y las cuentas, gastos de instalación 10, papelería y útiles 20, rentas pagadas por anticipado 30. ¿Cómo queda? Gastos de instalación 10, papelería y útiles, es decir, gastos de instalación 1, 13, 10, papelería y útiles 1, 13, 20 y rentas pagadas por anticipado 1, 13, 30. Ahora el pasivo. Como ya nos familiarizamos con la subdivisión en ramas y subramas, pues ya no seguí poniendo la ilustración del árbol, pero ya sabemos cómo se subdividen. Entonces la rama, la clase 2, que es pasivo, tiene grupos 21, 22 y 23. Y los grupos tienen cuentas. Entonces, clase 2, grupo 21, tiene, en este caso pusimos de ejemplo solo una cuenta. A corto plazo, documentos por pagar. Este CPLKP significa a corto plazo, que son deudas donde firmamos documentos, pero que son inferiores a o iguales a 12 meses, o sea, menores a un año. El pasivo a largo plazo, hipotecas por pagar, el PLKP, que es a largo plazo, significa a más de un año, deudas a más de un año. Y tenemos para documentos por pagar 221.10, para hipotecas por pagar 222.10 y para rentas cobradas por anticipado 223.10. ¿Por qué todos 10? Porque en este caso las subramas solo tienen una cuenta. Para este ejemplo solo tienen una cuenta. Si, un ejemplo, la clase 2 de grupo y grupo 21 tuviese 3 cuentas, sería 221.10, 221.20 la segunda cuenta y 221.30 la tercera. Y así sucesivamente. Entonces vamos a seguir con capital, que es la clase 3, grupo 31 y las cuentas, que es capital social contribuido, capital social ganado y utilidad o pérdida del ejercicio. Queda así: clase 3, grupo 31, contribuido 10, ganado 20 y utilidad o pérdida del ejercicio 30. Queda contribuido 331.10, ganado 331.20 y utilidad o pérdida del ejercicio 331.30. Y aquí vemos el ejemplo de cómo queda en el catálogo de cuentas. Aquí están las cuentas en sí. Caja es 1.11.10, bancos 1.11.20, inventarios 1.11.30 y clientes o cuentas por cobrar 1.11.40. Ahí están estos son los de activo, circulante del 1.11, activo fijo 1.12 y las de activo diferido 1.13. Están también las de pasivo, las 2 pasivo, 221 pasivo a corto plazo, 222 pasivos a largo plazo y 223 pasivo diferido. Están las cuentas de capital, 3 capital, 331 capital social, 3110 capital contribuido, capital 331.20 ganado y 331.30 utilidad neta del ejercicio. Y ahí nos quedamos porque vamos ahora a pasar a un repaso respectivamente y éxitos.